Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy voy a hablar de uno de los temas que muchos de ustedes me lo piden bastante, y es acerca de Mauro Viglino y sus traducciones. Hoy voy a hablar un poco de eso. Voy a compartirles un artículo de una entrevista que le hicieron, donde él habla un poco acerca de sus investigaciones, sus traducciones, y al final voy a dar mis conclusiones acerca de este tema sobre Mauro Viglino, las traducciones, si es una fuente confiable, bueno, todo lo que yo considero y puedo aportar acerca de esta temática. Así que por acá les comparto esta entrevista donde él afirma: Elohim es plural, no lo traduzcas con Dios. Una entrevista con el experto en la Biblia, Mauro Viglino. Una de las cosas que él afirma es que la Biblia no habla de Dios, porque cuando él tradujo desde los textos hebreos, con el tiempo se fue dando cuenta de que, ese término Elohim y todas las historias que se hablan en el Antiguo Testamento realmente no estaban hablando de un Dios como tal, sino que se estaba refiriendo a un plural. Elohim es un término que hace referencia a varios individuos que se manifestaron en el Antiguo Testamento. Esa es una de las revelaciones muy importantes que hace el señor Mauro Viglino. Elohim es un plural, no se puede traducir como Dios, dice Mauro Viglino, un autor prolífico y controvertido que ha pasado las últimas décadas de su vida traduciendo hebreo bíblico antiguo para Edizioni San Pablo, una de las principales editoriales de Italia y Europa en temas religiosos. Mauro Viglino es un erudito apasionado y amistoso, aunque no puede presumir de ninguna credencial académica. Es su pasión personal y su interés por los textos antiguos lo que llevó a convertirse en uno de los traductores de la Biblia más reconocidos en Italia. San Paolo Edizioni publicó 17 libros del Antiguo Testamento traducidos literalmente por Mauro Viglino del texto masorético, que han sido incluidos en su edición de la Biblia interlineal hebrea. Todo iba bien hasta que Mauro comenzó a publicar sus libros para explicar lo que realmente estaba leyendo en el texto antiguo. En resumen, lo que Mauro estaba leyendo en la Biblia era completamente diferente de lo que por más de 2000 años de elaboración teológica se ha estado produciendo o se ha estado enseñando en torno a este documento bíblico y a las religiones que beben de este documento, principalmente la cristiana, pero también el judaísmo y también algunas partes de lo que es la tradición del Islam. Las principales religiones, las tres principales que parten del gran patriarca Abraham. Así es como se ha enseñado, y lo que comenzó a darse cuenta Mauro Viglino es que toda esa creencia, toda esa teología que se había afianzado por más de 2000 años, pues comenzaba a desmoronarse, comenzaba a derrumbarse, porque él lo que estaba traduciendo no representaba lo mismo a lo que él desde muy niño había aprendido, ¿no? Al igual que todos, donde se nos enseña que en la Biblia, y sobre todo desde el Antiguo Testamento, se nos habla del Dios verdadero. Todas las historias que están ahí acerca de ese personaje que acá en Latinoamérica conocemos como Jehová, después de varias traducciones, y cómo este personaje elige un pueblo que tiene una herencia religiosa que luego se entrelazaría supuestamente con el mensaje de Jesús, y que Jesús habría venido en representación de ese Dios del Antiguo Testamento para culminar su misión en la tierra. A grosso modo, eso es lo que se nos enseña desde el momento en que este documento bíblico fue confeccionado oficialmente, desde el Concilio de Nicea, ¿no? Desde el año 325 más o menos, donde se establece esa nueva religión global que hoy en día conocemos como el catolicismo. Y ahí lo que sucedió es que se trajo la tradición hebrea, que era la que en ese momento consideraba que ese ser de los antiguos textos en hebreo pues habría sido el Dios verdadero que los eligió. Luego esa cultura, esa tradición se mezcló con el mensaje de Jesús, y de ahí en adelante las distintas naciones, los distintos países que comenzarían a profesar el cristianismo o el catolicismo, pues adoptarían esa misma creencia, y es que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios universal y a su vez es el mismo del cual vino hablando Jesús. Esa es la creencia general que todos hemos tenido, y de la cual Mauro Viglino se dio cuenta que no era así. De una cosa podemos estar seguros de la Biblia, dice Viglino: de lo que leemos hoy no es el texto que se escribió originalmente. Viglino argumenta que la Biblia no habla de Dios,
Suena como una provocación muy dura, recién concebida, para hacer saltar de la silla a los seguidores de las tres religiones del libro. Pero la Biblia simplemente cuenta la historia de una familia semítica, la familia de Jacob, y su relación con Yahvé, su comandante en jefe. Pero lo que todos creemos, ¿y no es este Yahvé el Dios verdadero? Es la pregunta que obviamente se comenzó a hacer Biglino y que muchos le hacían y que muchos nos hacemos cuando comenzamos a entender que la Biblia realmente no cuenta la historia que siempre hemos creído. Nuestra idea de Dios, argumenta el señor Biglino, llegó a nosotros desde 2000 años de elaboración teológica y se formó a través del filtro del pensamiento y la filosofía greco-helenísticos. Es debido a más de 2000 años de exégesis teológica que describimos a Dios como inmortal, trascendental, omnisciente, omnipotente y así sucesivamente. Pero las historias que leemos en la Biblia nos dicen algo diferente. Yahvé no parece poseer ninguna de las características idealistas. Se cansa, se ensucia, se enoja, tiene sed, se pone celoso, se vuelve feroz, se vuelve cruel, realmente muy cruel. Y lo que es más importante, no es el único. O sea que él se comenzó a dar cuenta en estas traducciones que ese Dios Yahvé tenía comportamientos que lo acercaban más a un ser humano que se irrita, que es emocional, que tiene vicios, que tiene pasiones, que tiene distintos estados de acuerdo a cómo le vaya yendo en el día o en la situación. Y esto se aleja de esa percepción que hemos tenido de Dios como un ser lleno de sabiduría, omnipotente, inmutable y lleno de bondad. Entonces, cuando uno hace la comparación de lo que creemos o pensamos que podría ser un ser de la magnitud del creador de todo lo que existe y lo comparamos con lo que se describe de Dios, entre comillas, en el Antiguo Testamento, pues se aleja bastante, porque nos encontramos a un personaje iracundo y todo lo que se describe allí. Y esa es una de las dudas que muchos comenzamos a tener, los que han leído la Biblia, ¿no? Los que la han logrado estudiar sin ese velo religioso, sino con la intención de aprender e investigar un poco más de lo que allí está escrito. Eso es lo que salta al entendimiento inmediatamente cuando uno se encuentra con diversos pasajes del Antiguo Testamento. Uno se cuestiona, pero ¿por qué este ser o este personaje que creemos que es Dios actúa de esta forma? Y ahí comienzan las dudas. Y si uno sigue buscando, si uno sigue profundizando, no solamente en la Biblia, sino en muchos otros textos, nos vamos a encontrar que la historia que siempre hemos creído como realidad no es tan así. Y las traducciones de Mauro Biglino pues así lo confirman. Y cuando dice que no es el único, bueno, ahí es donde entra el tema de Elohim, que es un plural y hace referencia a un grupo, ¿no? A varios personajes, los cuales estos pueblos del pasado, como el pueblo hebreo, consideraban que eran Dios. De hecho, Yahvé es solo un individuo que pertenece al grupo de los Elohim. El término hebreo Elohim es el que tradicionalmente se ha traducido con Dios en la Biblia, a pesar de ser plural, mientras que Dios es obviamente singular. ¿Por qué? Este es solo un signo obvio de milenios de tergiversación monoteísta de los textos antiguos de la Biblia. Ya que no sabemos lo que Elohim quiere decir exactamente, sugeriría dejarlo como está. No traduzcamos la palabra Elohim, recomienda el biblista italiano. Es difícil no ver una sugerencia razonable en esto, especialmente cuando piensas que no siempre en la Biblia el mismo término Elohim es traducido con Dios. También se traduce con reyes cuando seducen a las mujeres, como en el Génesis 6, cuando habla de los ángeles de Dios o los hijos de Dios que se juntan con las hijas de los hombres. O también se utiliza para mencionar a los jueces cuando se reúnen y su jefe les dice que morirían en el Salmo 82. Bueno, el término Elohim, como pues Biglino así lo ha traducido, es un término que hace referencia a un plural, pero el significado exacto, que él pues no ha profundizado en eso, esto realmente hace referencia a un grupo de entes extraterrenos, pertenecientes a una raza como tal. Es la denominación que se le coloca a las razas extraterrestres que contactaron desde el pasado. Esos son los Elohim. Elohim es un término extraterreno, no es un término terrestre que se haya originado por alguna lengua, algún idioma en el pasado, no. Elohim es un término extraterreno que, bueno, se asoció a un lenguaje que también es de procedencia extraterreno como el hebreo, que el mismo Yahvé le enseñó a Abraham. El lenguaje oficial de ese pueblo que eligió Yahvé es el hebreo.
un lenguaje que no es terrestre. Y muchas palabras no tienen un origen conocido, por eso es muy complejo traducirlo. Pero Elohim hace referencia al grupo de deidades, entre comillas, que invadieron el planeta Tierra. Es algo que obviamente el señor Mauro Viglino no profundiza mucho, quizás porque no lo comprende, no lo conoce bien, qué es lo que realmente habría detrás de todo esto, ¿no? Yahvé no es ningún dios, es realmente un ser biológico extraterreno, un ente biológico extraterreno, que con sus conocimientos, con su tecnología, junto a otros personajes, por eso el término Elohim es plural, dioses menores que contactaron a nuestros antepasados. Mauro Viglino se ha vuelto muy popular en la web y sin embargo algunas preguntas interesantes que plantea siguen sin respuesta. Si Elohim es plural, ¿por qué lo traducimos con Dios, que es singular? Bueno, la respuesta la mencioné ahorita. Es un plural porque es la denominación que se le colocó en un idioma extraterreno a la diversidad de razas que cayeron aquí. Y se le asocia o se le traduce como un singular porque a esa agrupación de seres nuestros antepasados adoraron como dioses. Entonces de ahí partieron muchas religiones politeístas, pero a esa misma agrupación, algunos pueblos los veneraron como Dios, o estos seres se hicieron pasar como si fuesen uno solo. Entonces se asoció el término Elohim, que hacía referencia a los señores del pasado, a las razas, a los dioses, y en el tiempo esto se fue traduciendo o entendiendo como Dios. Elohim era igual a Dios, daba igual si querían representar a muchos dioses o a uno solo. ¿Por qué seguimos superponiendo nuestra idea occidental de Dios con historias que provienen de la antigua cultura semítica? ¿Por qué Adán, Set y Enos viven más de 900 años? Bueno, la humanidad de ese tiempo podía vivir incluso hasta 1000 años, porque aún no se había hecho la modificación genética que se comenzó a hacer y de manera más fuerte en las generaciones posteriores. Y esta manipulación genética lo que hizo fue acortar el tiempo de vida que antes vivían los seres humanos de la Tierra hasta llegar a los 100 años, 80 años. Bueno, Yahvé puso un límite que creo que en el Génesis 6 está y se habla de sus días serán 120 años, un tema que hemos hablado aquí y que lo hemos sustentado con pruebas científicas, de que ya los científicos saben que tenemos una programación genética que nos impide pasar de 120 años. Hay unos pocos casos en la historia humana reciente, ¿no? En la historia reciente, donde hay personas que han logrado pasar esa barrera, pero han llegado creo que máximo a los 125, 127 años, pero son casos muy aislados. Mientras que Abraham, Moisés viven menos de 200 años y así sucesivamente. Bueno, ahí lo que acabo de decir, mientras que algunos vivían 1000 años, luego viene la manipulación genética y el tiempo de vida en las generaciones se fue acortando hasta la actualidad, que, como lo decía, no pasamos de los 80, 90 años. Eso para el señor Viglino es un misterio y no tiene por qué saberlo, porque obviamente él desconoce la intervención genética que se le hizo a la raza humana por parte de estos seres o este falso Dios que él muy bien denuncia en sus traducciones. Considerar a Mauro Viglino un charlatán es algo comprensible para cualquiera que haya dedicado su vida a estudiar la Biblia, asumiendo que es un libro sobre un ser espiritual y omnisciente. Claro, pues los religiosos dirán que Mauro Viglino está loco, que es un hereje, como bueno, a mí también me lo han dicho, y si me lo dicen a mí, que no soy tan famoso como él, pues a él mucho más. Sin embargo, es demasiado fácil descartar sus objeciones sobre la Biblia, ya que, bueno, tiene bastantes argumentos en sus traducciones, y se puede percibir miedo en esa actitud de rechazar las traducciones del señor Mauro Viglino por parte de personas religiosas. No solo miedo a Viglino, sino que también es el antiguo miedo existencial de tener que admitir que hay grietas, por pequeñas que sean, en la presa monoteísta construida en más de 2000 años de trabajo teológico. Eso es uno de los motivos por los cuales dentro de las organizaciones religiosas se descartan estas traducciones e investigaciones que ponen en tela de juicio su libro sagrado, ponen en tela de juicio la percepción que tienen de Dios y se ponen en tela de juicio sus creencias religiosas. Entonces ellos prefieren rechazar, descartar todo esto y preservar lo que desde hace más de 2000 años pues vienen conservando, vienen creyendo, y no solamente eso, sino formando un negocio
en torno a estas creencias. Y ellos, por supuesto, no van a soltar ese negocio que montaron ahí. Me pregunto qué pasaría si el mundo académico dejara de dar por sentado por un segundo que el término Elohim es singular para Dios, cuando de hecho hay evidencia sustancial, gramatical y diegéticamente hablando de que Elohim es un término plural para describir a un grupo de individuos con roles, características y motivaciones diversos y diferentes. La Biblia va tan lejos como para mencionar los nombres de muchos otros Elohim, además de Yahvé. Es tanto el apego que millones de seres humanos tienen a estas creencias que tampoco las van a soltar. Mire, es como si usted le dijeran, después de 40 años de vida, que su padre realmente no es su padre. Y usted dice, pero ¿cómo así? Si llevo 40 años creyendo esto, viviendo con él, compartiendo con él, y ahora usted cómo me va a decir que ese no es mi padre y que realmente tengo que irme a donde está mi verdadero padre. Y resulta que a usted no le contaron que ese señor con el que vivió 40 años es un manipulador que lo secuestró de la casa de sus verdaderos padres y lo ha mantenido alejado de su verdadera familia a punta de engaños. Esa es la realidad que muchos no quieren ver. Entonces usted se apega a ese secuestrador y a esa vida de mentiras que ha tenido y no la quiere soltar. Pero hay muchas personas que cuando les entregan la verdadera historia de lo que ocurrió, en lugar de quedarse apegados a ese secuestrador, quieren ir corriendo a comprobar dónde está su verdadero padre. Y esa es la diferencia entre algunos seres humanos y otros pues que deciden seguir sosteniendo la creencia religiosa que ha trazado tanto el espíritu humano. Esa es la situación y por eso es que a muchas personas no les gusta que les desbaraten toda esa creencia en torno al falso Dios Jehová. Afortunadamente, algunos eruditos, como el famoso profesor del Seminario Teológico de Princeton, Mark Smith, están llegando a reconocer que el politeísmo era una práctica común al comienzo de la historia de Israel. El monoteísmo surgió solo a la mitad de la historia de Israel, fue una reacción a una larga tradición de politeísmo israelita. Bueno, se cree que el término Elohim, que es plural, se asoció a un término singular, que es el término Dios, para camuflar o esconder los orígenes politeístas de la adoración del pueblo de Israel. Y bueno, lo que explicaba ahorita, no es por eso, no es que el pueblo de Israel como tal haya sido politeísta y luego monoteísta, aunque bueno, quizás también, no sabemos, porque eran pueblos que también estaban influenciados por otras deidades. Y en varios eventos Jehová se puso celoso y se molestó porque ellos miraban hacia otros dioses. Pero el punto exacto no es por eso. El punto exacto es porque Elohim es el término plural para referirse a las razas extraterrenas, que luego se camufló o se escondió esa influencia de estos seres para hacernos creer que hablar de estos seres era hablar de Dios. Entonces se terminó cambiando la percepción de una influencia a los pueblos del pasado por parte de varios personajes a creer que esa influencia realmente estaba representando al único Dios verdadero. Y así se camufló ese tema de estas razas Elohim. Después de todo, la teología es la única disciplina académica cuyo objetivo de estudio es puro acto de fe, es un discurso que nadie puede silenciar, no importa cuántas preguntas haga sobre un libro escrito hace más de 2500 años. La Biblia ha sido escrita por hombres y como todas las cosas humanas, inspiradas o no, llegó a nosotros a través de los siglos con muchos defectos y lagunas. Las historias de la Biblia son tan antiguas y también están tan arraigadas a otras culturas como la literatura sumeria y acadia que nadie puede afirmar que conoce la verdad de ella, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es realmente saber. Nadie sabe nada cuando se trata de un ser espiritual, trascendental, omnisciente. Esa es la realidad, por más que se quiera defender el documento bíblico como un texto sagrado e infalible, no es la realidad. Si tú crees que la Biblia es un texto que no está manipulado, no está traducido, que no tiene mentiras, en el cual hay muchos vacíos de información, si tú crees que la Biblia es un documento perfecto, no hay nada que hacer contigo. Vas a morir en esa creencia, cerrado en tu mente, y bueno, eso es lo que va a determinar tu forma de pensar y tu forma de actuar, la cual es válida porque es tu elección, pero tienes que entender que así como la Biblia es un documento que tiene muchísima información de la historia, hay muchos otros de otras culturas que si los conoces, los estudias, te vas a enriquecer. Es decir, el leer esos otros documentos
no es que te vaya a alejar de la Biblia o te vaya a hacer rechazar la Biblia. No, todo lo contrario. Te va a ayudar a entender las cosas que la Biblia no te ha podido explicar, o vas a lograr identificar dónde está la mayor manipulación y las traducciones erróneas que tiene este documento. Entonces, ese ejercicio de abrir nuestra mente a otros documentos, al final nos termina beneficiando a todos nosotros. Entonces, el señor Mauro Viglino obviamente hizo un muy buen aporte traduciendo estos textos del hebreo, lo cual pues le ha generado muchas críticas y también lo ha hecho famoso dentro del mundo de la investigación. Y bueno, muchos lo utilizan para sustentar sus estudios acerca del documento bíblico, y bueno, utilizan muchos de los libros que él ha escrito, sus interpretaciones, para conformar su comprensión acerca de este supuesto libro sagrado y las historias que nos contaron, que realmente pues no son así. Ahora, ¿qué opino yo de Mauro Viglino, de las investigaciones que ha hecho? Bueno, como lo decía, me parecen importantísimas. Es una muy buena fuente, sobre todo para sustentar el hecho de que la Biblia ha tenido muy malas traducciones. Es decir, es muy bueno tener a alguien experto en este tipo de lenguas que haya traducido estos escritos lo más fiel posible, para que entendamos de esa forma que no todo lo que está escrito en la Biblia o la forma en que ha sido escrito es así. Bajo ese punto de vista, el aporte de Mauro Viglino ha sido excelente. Sin embargo, también pienso que sustentar nuestra investigación en el tema de desenmascarar a ese falso Dios del Antiguo Testamento solo en las traducciones de Mauro Viglino, creo que nos quedamos cortos. De hecho, yo les cuento mi experiencia personal. Yo no necesité de Mauro Viglino para darme cuenta de la falsedad del Dios del Antiguo Testamento. De hecho, cuando ya yo sabía todo esto, yo conocí el tema de Mauro Viglino muchos años después, y me ayudó a terminar de reafirmar lo que ya yo sabía. Y a la hora de argumentar mi exposición, podía basarme en las traducciones de un experto lingüista, porque yo no soy un experto en las traducciones del hebreo, obviamente, pero no necesité de lo que Mauro Viglino hizo para llegar a las mismas conclusiones. ¿Y por qué no necesité de eso? Porque estos temas de los que él habla, él no ha sido el único, ni ha sido el más antiguo en hacerlo, ni nada de esto. Esto es algo que ya como humanidad hemos descubierto hace mucho tiempo, y hay muchos investigadores a nivel mundial que ya habían puesto en descubierto al Señor Yahvé Jehová. Entonces me encontré denuncias muy fuertes acerca de la falsedad de este personaje que se hizo pasar por Dios. Me encontré con el tema de los visitantes o alienígenas del pasado que contactaron las culturas, y comencé a investigar y a atar cabos. Luego comencé a estudiar muchos textos apócrifos que me ampliaron la visión de lo que ya estaba en el documento bíblico. Es decir, entendí todo lo que había sucedido, logré armar un rompecabezas de conocimientos que me ayudó a dilucidar las cosas que antes no comprendía y los vacíos que al leer la Biblia pues me iban quedando, porque yo me he leído la Biblia en varias ocasiones. Luego que ya tenía todo esto absolutamente claro, años después me encuentro con las investigaciones de Mauro Viglino. Y obviamente las traducciones son muy válidas, pero creo que se queda corto. Es decir, si usted estudia a Mauro Viglino, no va a entender el resto de situaciones. Pero sí es importante que dentro de sus análisis sí tenga en cuenta las traducciones de Viglino. Es decir, es un aporte que obviamente va a nutrir su investigación. Pero por ejemplo, Mauro Viglino no profundiza o no comprende el tema del origen de Yahvé, el tema extraterrestre. No profundiza en las distintas conexiones que hay entre otros dioses de otras culturas. No profundiza, por ejemplo, en la manipulación genética que sucedió en la humanidad, la cual acortó el tiempo de vida. No profundiza en las denuncias del mensaje de Jesús y cómo éstas ponen en descubierto al Dios del Antiguo Testamento. Y no profundiza en estos temas que acabo de mencionar, no porque él no quiera hacerlos, sino que simplemente las desconocerá, y su especialidad es las traducciones del hebreo antiguo, y ese es su aporte y es muy válido. Entonces muchos me preguntaban o me decían, habla de Mauro Viglino, las traducciones de Mauro Viglino y Mauro Viglino para aquí y para allá. Pero yo no lo menciono, no porque considere que no ha hecho cosas importantes, sino que creo que hay otras fuentes, hay otros elementos de conocimientos que son mucho más contundentes
que las traducciones que Biglino ha hecho. Así que por esa razón es que yo no hablo mucho en este canal de Biglino, porque obviamente lo he investigado, lo he leído, pero el aporte no es tan significativo como para yo decir, bueno, vengo aquí a denunciar al Dios del Antiguo Testamento y solo me basta con Biglino. No, no es suficiente. Hay muchas otras cosas que se pueden utilizar para sustentar esa denuncia. Sin embargo, aquí lo traje por la petición de muchos de ustedes y vuelvo y repito, son unas traducciones excelentes, completamente válidas y es muy bueno que usted lo considere dentro de sus estudios. Pero yo en mi caso personal prefiero utilizar libros apócrifos, textos antiguos de otras culturas, el mismo documento bíblico y hacer los enlaces necesarios para que se comprenda el rompecabezas de lo que ocurrió desde el pasado con la visita de estos seres. Esos enlaces me parecen a mí personalmente mucho más contundentes y no dan explicación a muchos enigmas que están en la Biblia. Algunas personas también me decían, no, es que tú no puedes hablar de la Biblia porque eso que estás diciendo no traduce eso, estudia Mauro Biglino, estás equivocado, eso no dice así. Y alguna vez le respondí a alguno de ellos que el tema de las traducciones en algunos casos no cambia el hecho de lo que está sucediendo. Y hay un hecho muy concreto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está la presencia de un falso Dios. No importa si usted solo traduce del hebreo, del arameo, del griego, del chino, del inglés, del alemán, del idioma que usted quiera. No importa cómo lo traduzca y cómo lo haga. Hay un hecho que es irrefutable. El Antiguo Testamento habla de la presencia de un falso Dios o de falsos dioses que influyeron en poblaciones antiguas. Pueden variar términos, pueden variar el contexto de algunas situaciones, pero hay un hecho central que no cambia. De hecho, las traducciones de Mauro Biglino terminan sustentando lo que muchos otros investigadores, sin conocer a Biglino y sin tener idea del hebreo antiguo, ya venían denunciando. Y es que estamos hablando de un falso Dios. Ya estos investigadores lo habían hecho y Biglino, que sí sabe del hebreo antiguo y lo pudo traducir, termina confirmando lo mismo. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que ese hecho en concreto no cambia. Entonces, cuando yo me refiero a algunos textos que obviamente yo no he traducido porque no tengo ni idea de traducciones, no quiere decir que yo no sepa del tema. No quiere decir que no sepa de lo que estoy hablando. Si yo lo denuncio, si yo lo menciono es porque algo habré investigado. Entonces no podemos creer que todos somos ingenuos, que aunque no seamos expertos en algo, pues no podemos opinar y no podemos hablar porque entonces nos vamos a equivocar. No, no se trata de eso. Mauro Biglino, gran aporte, excelente fuente de investigación, pero no es el único. Y bien, esto era lo que quería compartirles, esa entrevista de Mauro Biglino y mis opiniones al respecto, ya que esto pues muchos me los habían pedido. Estaré leyéndolos en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.